Dios me les bendiga a todos mis amados hermanos. En este momento quiero saludarles muy especialmente en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un gran gozo presentarle a ustedes el tema que quiero compartir, como es el poder del Evangelio. Y quiero que en realidad usted envíe todas sus preguntas o lo que quiera enviar a través de mi canal YouTube, Pastor Humberto de la Rosa. Para iniciar el tema, quiero decirles que este tema lleva una gran finalidad. Si nosotros le prestamos suficiente atención, comprenderíamos tantas cosas que para muchos, e incluso teólogos y conocedores de la palabra de Dios, es quizás duda, pero las Sagradas Escrituras en ningún momento nos dejan a nosotros con dudas, pues ellas son luz, nunca nos dejarán en la oscuridad. Este tema, el poder del Evangelio, viene acompañado con muchas cosas, entre esas doctrinas y otras cosas más, otros temas más que vamos a conseguir, sobre todo la grandeza de nuestro Dios, cuando nuestro Dios nos ha llamado a un camino tan glorioso, a un camino tan maravilloso como es el Evangelio. El Evangelio no llegó solo. El Evangelio alguien lo trajo. Aparte de que alguien lo trajo, entonces viene acompañado de algo muy importante como es el poder. Y aquí es donde yo quiero en realidad hacer mayor énfasis en este tema, y es sobre quién trajo el Evangelio y qué trajo el Evangelio. Por eso les invito a que me acompañen y les agradezco que dediquen un poquito de tiempo para oír este mensaje, y cualquier sugerencia, cualquier pregunta, háganmelo a través de este canal. Para esto, quiero que tomemos una escritura en el libro de los Salmos, el capítulo número 24 del libro de los Salmos, y el versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 24, el versículo número 1 y 2 es el texto base para que nosotros podamos tener un buen desarrollo de este maravilloso tema. Por ejemplo, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Quiero en este momento que busquemos bastante sobre la grandeza de nuestro Dios, pero lo conocemos perfectamente a través de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo conocemos con gran poder y gloria. Lo conocemos como el Todopoderoso. Lo conocemos como Jehová de los ejércitos. Lo conocemos como la Biblia lo registra en diferentes partes. Pero ahora quiero que de verdad nosotros lo conozcamos mayormente en lo que es su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Por eso este tema tiene un fundamento que inicia en el Antiguo Testamento, y también lo concluimos en el Nuevo Testamento. Quiero recordarles a todos que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es la imagen misma, la imagen real de todas las cosas que vienen transcurriendo desde Génesis hasta Malaquías. Este tema, que estoy seguro que va a ser de gran bendición para todos si prestamos la atención y abrimos nuestro corazón, no ubiquemos barreras en cuanto a lo que es la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios la que vamos a predicar, y sin ningún, vamos a decirlo, ánimo de ofender a nadie, sino solamente a que compartamos un momento la palabra de Dios. En el Salmo que hemos leído, hemos tomado algo muy importante que la humanidad se ha olvidado, y es que de Dios o de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en ella habitan. Esto es de Dios. Y el hombre ha querido tomar todas las cosas para sí, olvidándose que todo lo que hay en la tierra, tanto la humanidad como los bienes, los mares, todo lo que existe, tiene un solo dueño y se llama Jesús de Nazaret. Ahora bien, ¿quién trajo el evangelio? No les voy a decir de una forma directa, pero sí quiero que vayamos escudriñando quién trajo el evangelio. El evangelio no es terrenal. El evangelio no es una religión. El evangelio no fue algo que inventaron los hombres para buscar otro camino en el cual ellos podrían, vamos a decirlo, hacer las cosas a su manera. No, el evangelio vino desde los mismos cielos. El evangelio no es una religión, una vez más reitero, y reitero esto porque muchas personas tienen el evangelio de diferentes formas. Para unos el evangelio es una religión, para otros el evangelio es como un sistema de escudarse, para otros el evangelio viene siendo prácticamente como algo, un comercio, en fin, de diferentes formas, diferentes criterios, diferentes formas de calificar o darle calificativo al evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo lo aclara cuando dice que muchos predican a Cristo por ganancia, otros por contienda. Dice, mas nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Por eso, para esto nosotros necesitamos estudiar quién trajo el evangelio, quién lo hizo, qué poder le dio y qué necesita verdaderamente un evangélico o un portador del evangelio. Entonces, es natural, si el evangelio vino del cielo, vamos nosotros a dar un inicio recordando sobre lo que fue allí desde Génesis capítulo 3, pasamos también en el tema anterior, pudimos pasar por lo que era el diluvio en el mismo Génesis, lo que fue el pacto con Abraham, lo que fue el pacto con Moisés, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, bueno, en fin, lo que sucedió con Nínive. Todas estas cosas en el tema anterior las tratamos, pero si nosotros lográramos hacer un resumen de eso, nosotros vamos a conocer verdaderamente lo que en realidad nos interesa a nosotros, el verdadero amor de Dios para con la humanidad. Para eso, vuelvo a recordarles, ningún hombre de los que vinieron trayendo buenas nuevas, como fue Noé, Abraham, Moisés, los ángeles que llegaron a Sodoma y Jonás, ninguno de ellos traían lo que trajo el evangelio. Hay una escritura que está en el libro de San Lucas, en el evangelio de San Lucas, creo que ahorita no recuerdo en realidad el texto bíblico, pero la escritura dice así para que usted lo busque cuando usted quiera. El Señor le dijo a los discípulos, muchos de vuestros antepasados quisieron oír lo que vosotros oís y ver lo que vosotros veis y no pudieron. Quiero decirles, mis estimados amigos y hermanos que me oyen, que el evangelio, o nosotros vamos a decirle que hoy vivimos el evangelio, que conocimos el evangelio por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, somos los más privilegiados de todo el universo, de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, muchos de nuestros profetas, muchos de nuestros reyes, nuestros sacerdotes, nuestros antepasados, querían verlo, querían oírlo, pero no fue posible. Es por eso que el apóstol Pablo, o bueno, el escritor a los hebreos, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que no fue Pablo el que escribió a los hebreos, otros dicen que sí, yo me suscribo a los que dicen que sí. El escritor a los hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, el que conoce el evangelio y no acude, no recibe, como dijo el mismo escritor, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que cuando oigas el evangelio, no endurezca su corazón, porque va a tener problemas. ¿Cómo escaparemos
si descuidamos una salvación tan grande. Por eso quiero presentarles poco a través del escudriñamiento de la palabra de Dios, y si usted puede un momento tomar lápiz, tomar cuaderno, para que vaya tomando notas de las citas bíblicas que voy a comenzar a dar en este momento, y sobre lo que en realidad, quién trajo el evangelio. Este es el inicio de este tema. Los antepasados, ellos quisieron traer cosas buenas, pero no pudieron. El enemigo, desde un principio, él creía que él tenía todo el poder en sus manos. La Biblia dice que el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo, el que gobernaba este mundo, él tenía el mundo en tinieblas y quería hacer cuanto él mejor le parecía. Pero por eso les dije, en el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 5, ya Dios había hablado con Adán, había hablado con Eva y había hablado con la serpiente. Y les dijo que que vendría alguien de la simiente de Eva, no de la simiente de Adán, de la simiente de Eva, que heriría a la simiente del diablo en la cabeza, ¿sí? Y esto con la finalidad de destronarlo. Era ya una promesa de buenas nuevas para toda la raza humana. Y todo comienza cuando en realidad las cosas de Dios, que tienen todo a su debido tiempo, cuando las cosas de Dios tienen su cumplimiento, entonces comienza todo. Dios había decidido venir a la tierra. Dios tomó una decisión. Ante todo quiero decirle que en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros del Pentateuco, vamos a hablar desde Éxodo, porque Génesis también, pero quiero dejar un poquito atrás, desde Éxodo hasta Deuteronomios, ¿verdad? Allí vamos a conseguir algo que es de suma importancia, y es el rescate del hombre, el pago del rescate de la raza humana. ¿Por qué Dios le dejó a Israel como se dice, este mandamiento de tanta importancia? Era que en Israel, cuando un judío se vendía como esclavo, entonces la persona que lo compraba, ellos tenían que hacer una carta, la cual esa carta nadie la podría abrir ni leer. Era el contrato de venta, pero nadie podía pagar el rescate de ese judío que se vendió como esclavo, sino un familiar cercano. Era el que podía pagar el precio para rescatarlo y sacarlo nuevamente de la esclavitud, o sacarlo a la libertad. Ahora, quiero que de verdad nosotros empecemos a comprender qué fue lo que sucedió en Edén. En Edén sucedió que había un contrato, vamos a decir, que hizo el hombre, que hicieron Adán y Eva con Satanás. Se vendieron al pecado por un pago muy sencillo. Sin embargo, la Escritura me lo dice en Romanos capítulo número 6, versículo número 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué sucedió? Que cuando vino esa hipoteca, vino esa venta, el hombre se vende por el pecado, porque Satanás le dio al hombre fue el pecado, la paga del pecado. Y por esa paga se vendió el hombre, por el pecado se vendió el hombre en manos de Satanás. Y cuando el hombre se vende en manos de Satanás, entonces, ¿quién podrá pagar el rescate del hombre para liberarlo de la mano de Satanás? Ahora bien, qué importante es nosotros comprender que todos nosotros éramos esclavos del pecado. Por cuanto el pecado entró por un hombre, pasó a todos los hombres. El día que Adán y Eva se vendieron ellos
también nosotros como descendientes de ellos quedamos vendidos al pecado. ¿Sí? Quedamos que en realidad todos nacíamos bajo pecado y allí es donde el hombre se esclaviza directamente. Y como Dios había dejado esto a Israel con un propósito, y era que quien podría pagar el rescate de alguien que se vendía era un pariente, el pariente más cercano que había al hombre. Es por eso que yo quiero decirle en este momento, mi estimado amigo y amiga, hermanos y todos los que me están oyendo y viendo a través de mi canal, quiero decirles algo, que el hombre cuando él se vende, que queda hipotecado, que queda esclavizado bajo la voluntad de Satanás, hacer la voluntad del diablo, desde ese momento no era fácil el pago del rescate de ellos. Ni Moisés, ni Adán, ni el mismo Noé, ni Abraham, nadie podría pagar ese rescate, sino el pariente más cercano al hombre. El pariente más cercano al hombre, escúcheme bien, no era el mono, porque el hombre, eso es mentira, el hombre no desciende del mono, ¿sí? Por eso el mono no pudo pagar ese precio de nuestro pecado para rescatarnos a nosotros. Si nosotros descendiéramos del mono, el mono tenía que haber pagado ese precio por cada uno de nosotros. Pero como no es así, el mono no puede hacer nada. Otros dicen que el ser humano se formó de una órbita, del choque en unas órbitas. Entonces, ¿por qué las órbitas no vinieron a pagar el precio para rescatarnos a nosotros? Porque no son nuestros parientes cercanos. Algunos dicen que si el hombre vino del mono, bueno, será pariente del mono, pero yo no. Yo tengo un pariente muy cercano. Y el único pariente cercano se llama Jesucristo, nuestro Dios. ¿Por qué es nuestro pariente cercano? Porque es nuestro Padre eterno, es nuestro Padre celestial. Él fue el que a nosotros nos hizo. Adán nos vendió, pero se necesitaba que alguien lo rescatara. Por eso esta parte quiero que nosotros la estudiemos muy detenidamente. ¿Quién fue el que vino a rescatarnos? ¿Quién fue el que vino a pagar el precio por nuestros pecados? ¿Sí? No, vuelvo a repetir, no fue el mono, ni el mono lo podía hacer. Quien tenía que hacerlo era el pariente más cercano. Si su pariente más cercano es Jesucristo, acéptelo verdaderamente como el que paga el precio de nuestros pecados. Pero ¿cómo lo pagó? Como ya hemos visto, desde Adán en adelante, salieron muchos líderes, pero todos ellos fracasaron. Se necesitaba uno que en realidad venciera. La promesa que Dios le había dado a Adán y a Eva en el huerto, o sacándolos del huerto del Edén, esa promesa tenía que cumplirse. Alguien tenía que pisar la cabeza de Satanás, herir a Satanás en la cabeza. Alguien tenía que hacerlo, pero no era el hombre, porque el hombre ya estaba esclavizado, el hombre no podía liberarse, el hombre no podía liberarse. El Señor dijo que Él miró desde los cielos para ver si había uno que hiciera el bien y no pecara, dice, y no lo halló. Por eso cuando llegó la hora, el Señor miró sobre todos los hombres y no hubo oportunidad. ¿Qué dijo Dios? Entonces, lo dice la palabra de Dios, comenzó el proceso de la preparación de la venida del que nos iba a rescatar, de la venida del que nos iba a salvar, de la venida del que iba a pagar nuestro precio. Llegaba la hora de nuestra liberación, llegaba la hora de nuestra libertad, llegaba la hora de que alguien sí podía pagar el precio de nuestros pecados, ¿sí? Porque ya se estaba acercando. Por eso Dios quiso, y escúcheme esto también, Dios quiso levantar de entre todo el pueblo lleno de esclavitud, lleno de maldad, de pecado, de tinieblas, de oscuridad. Todo el mundo quiso levantar una nación santa, pura, donde Él pudiera llegar, porque ya no podía descender a la tierra y hacer el proceso que hizo a causa del pecado que había ya en la tierra. Y Dios no quiere nada en contaminación del pecado.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Levantó de una pareja que estaba a punto ya de caducar, como dice la Biblia, a una Sara. Ya le había pasado la costumbre de la mujer, ¿sí? Ya para Sara era, vamos a decirlo, imposible concebir, pero para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Le era imposible concebir, ya le había pasado todo, la costumbre de la mujer. Abraham ya era un anciano, ya una persona mayor de edad. ¿Qué hizo entonces Dios de allí? De lo que prácticamente ya estaba a punto de desaparecer, porque él dice que él llama las cosas que no son como si fueran. Y él en realidad hace de la nada, hace las cosas, así como de la nada hizo todas las cosas. De la nada prácticamente llama a una pareja ancianos a punto ya de caducar en su vida cotidiana, y de allí formó una gran nación como fue la nación de Israel. ¿Para qué la preparó Dios? No para que todo el mundo quisiera, como se dice hoy, tenerla esclavizada. No para que todo el mundo hiciera con Israel lo que hiciera. No, era porque Israel iba a ser prácticamente el lugar de aterrizaje donde nuestro Dios viniera o nuestro Dios llegara a la tierra. No era cualquier cosa, no era cualquiera, escúcheme esto, no era cualquiera el que iba a venir. No podíamos decir que venía del oriente, del occidente, que venía de China, de Japón, del norte, no. Venía directamente desde los mismos cielos, y no era cualquiera que iba a venir, ¿sí? Mire, vamos a tomar por un ejemplo, y el ejemplo que quiero tomar es que aquí en la tierra hay personalidades, vamos a decir, demasiado elocuentes, poderosas, que tienen muchos bienes en diferentes lugares, presidentes de la república con mucha, como se dice, mucha gloria, con una gran admiración. Cuando él va a ir a un estado o cuando va a ir a algún lugar, el lugar donde va a ir se prepara con anticipación, y al mismo tiempo eso se pone con protecciones, se pone con escoltas por todas partes, se prepara con tiempo. Hay una agenda donde se dice el presidente de la república estará a tal hora en tal lugar, y bueno, la gente, todo el mundo. Eso fue lo que sucedió. El Señor tiene su lugar de gobierno y es el reino de los cielos, pero como de él es la tierra y su plenitud, él tomó la decisión de venir a la tierra. ¿Y quién se lo podría impedir? Aunque quisieran impedírselo, si de él es la tierra, él es el dueño, de él es todo lo que hay, ¿sí? Entonces, ¿por qué él no podía venir? Y él tomó la decisión de venir hasta la tierra. Qué bendición tan grande. Pero él tenía también, él no vino simplemente por una visita, no, él venía a cumplir un trabajo, a cumplir una misión, porque la tierra es de él. Aunque el diablo dominaba, aunque el diablo tenía su imperio aquí, pero igual, porque él no era más que un intruso, él no era más que alguien que estaba allí, que no tenía nada o que no tiene nada, y el dueño iba a venir. Aún a él le molestó bastante, él se disgustó bastante, él incluso estuvo allí, vamos a decirlo, en el monte de la tentación, como probándolo, tentándole para ver si también sería uno más de los derrotados, pero ahí sí se equivocó, porque el que venía fue el que lo lanzó desde el cielo a la tierra, y venía a terminar por completo de destruirlo, tanto que el Señor le dijo a los discípulos, cuando los envió de dos en dos, le dijo, vayan, prediquen, lleven el nombre, hagan esto. Y luego cuando ellos regresaron contentos, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre, el Señor le dijo, vi yo a Satanás caer como un rayo del cielo. En otras palabras, cada vez que el Señor comienza a actuar, Satanás cae, porque el poder solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi estimado hermano y amigo, mire, vamos a comenzar a ver quién era el que iba a venir, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuáles son sus anuncios? Miremos bien, en el capítulo 7 del libro del profeta Isaías, el versículo número 14, vamos a ver qué nos dice acá ya con el primer anuncio, ya vamos a decir oficializado, con el primer anuncio oficial del Señor en cuanto a su venida. Y bueno, comenzamos desde 7:14 del libro del profeta
Isaías, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Escúcheme bien, llamará su nombre Emmanuel, perdón. Llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y tendrá por nombre Emmanuel. Hasta ahí llegó el profeta Isaías. Isaías no sabía qué quería decir Emmanuel. Nadie sabía. Era como algo difícil de interpretar. Quizás cuántas veces quiso el profeta saber qué quería decir Emmanuel, pero a él no le era dado a conocer, como dijo el Señor. ¿Cuántos de los profetas quisieron ver y oír lo que vosotros oís y no oís, y ver y ven y no pudieron? ¿Sí? ¿Cuántas veces querería el profeta decir, oye, esto, ¿qué quererá decir Emmanuel? El Señor me dijo que le dijera que una virgen iba a concebir, es difícil que una virgen conciba, iba a dar a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Me imagino la incógnita del profeta Isaías, ¿verdad? Ya eso quedaba allí, como se dice para él, en misterio. Pero más adelante comienza otro anuncio, ¿verdad? Y es el capítulo 9, versículo número 6 del libro del profeta Isaías. Y dice de la siguiente manera, hablando del profeta, tocante a lo que era la venida de nuestro Dios, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Escúcheme bien, ¿cuál sería ese niño que iría a venir? Imagínense ustedes todas las características que traía ese niño. Ese niño que se había anunciado primero que se llamaría Emmanuel, ¿sí? Y ahora el profeta dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Jesús se dio como hijo, ¿sí? Dice, el principado sobre su hombro, la mayor jerarquía, tanto en la tierra como en los cielos, estaba sobre el hombro de ese niño, ¿sí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Llamará su nombre admirable. Ahora, consejero, Dios fuerte. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para decirles que si hay otro Dios aparte de Jesucristo, es un Dios débil. Porque el único que me registra la Biblia como Dios fuerte se llama el Señor Jesucristo. Ese niño que iba a nacer. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese es el verdadero príncipe, porque el príncipe de las tinieblas ahorita no es más que un príncipe, como dijo el mismo Señor Jesucristo, que vino a robar, que vino a matar, que vino a destruir, pero él no. Dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es por eso que ese príncipe de paz que consigo que iba a venir, que se estaba anunciando, no era cualquiera. Mira, no era cualquiera el que iba a venir. Príncipe de paz, Padre eterno. Oye, yo siempre hago esta pregunta y la hago a través de este medio de comunicación, ¿sí? ¿Cuántos padres eternos existen? La mayoría, todos. En realidad reconoce, dice, hay uno solo, hay un solo Padre eterno, pero la Biblia me dice que este niño que iban a nacer era el Padre eterno. Quiere decir que si se busca otro Padre eterno, no existe, porque hay un solo Padre eterno, un solo Dios fuerte, un solo príncipe de paz, un solo consejero que de verdad tiene esa capacidad de ser el consejero de la humanidad. Dice, y lo grande, el poderío de su imperio no tiene límite. Satanás es limitado, el hombre es limitado, pero Jesucristo no tiene límite en su poder, no tiene límite en su gloria, no tiene límite en su
majestuosidad, o sea, en ser majestuoso no tiene límite nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos viendo quién es el que venía a traer el evangelio. ¿Por qué? Ahora, pero pastor, ¿por qué dice usted que venía a traer el evangelio? Podría venir por otras razones. Yo quiero ahora que continuemos y nos damos de cuenta cuál fue la verdadera razón que el Señor usó para venir a visitar la tierra. No olvidemos que la tierra es de Él. No olvidemos que el mundo es de Él. No olvidemos que Él fue el que hizo todas las cosas y es Señor del cielo y Señor de la tierra. Por eso, ahora quiero continuar, ¿verdad?, con este tema, pero no me estoy olvidando de la preocupación del profeta Isaías en cuanto al querer saber, Emmanuel, ¿qué quiere decir Emmanuel? ¿Sí? No olvide, te dirá, pero ¿por qué cree usted que el profeta Isaías quería saberlo? Porque él lo pronunció, él lo profetizó, pero no entendió. Y el Señor dijo, muchos quisieron saber, pero no pudieron saberlo. Ahora tenemos nosotros el gran privilegio que no tuvo el profeta Isaías. Tenemos el gran privilegio que no tuvieron ninguno de nuestros antepasados, ¿sí? Y si nosotros nos descuidamos, miren, es que no tenemos escapatoria por ningún lado. La grandeza, el amor, la misericordia de nuestro Dios se ha manifestado cuando Él a nosotros nos ha escogido para revelarnos todos los misterios que no pudieron comprender ni los profetas, ni los sacerdotes, ni los reyes, ni los gobernantes. Nadie pudo comprender. Y muchos hoy en día todavía no pueden entender qué verdaderamente fue lo que pasó en la venida del Evangelio. Sin embargo, en el libro del profeta Isaías dice la palabra de Dios de la siguiente manera: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios vendrá con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos se han abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal de manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de junco. Estimados hermanos, como hemos podido leer en este pasaje del profeta Isaías, algo muy maravilloso, como dijo el Señor, porque Dios mismo os vendrá y salvará. Entienda, Él no prometió enviar a nadie. Él lo que dijo fue que Él mismo vendría y nos salvaría. Por eso dice la Biblia que entonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos, la boca del mudo cantará. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, dice la palabra de Dios que Él entonces leyó el libro del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ha ungido el Señor para dar por lo menos vista a los ciegos, para que los mudos hablaran, para libertar a los presos, para desatar a los oprimidos. En fin, esta escritura se está cumpliendo también acá. ¿Quién era el que iba a venir y quién fue el que vino? Porque muchos en realidad aún todavía no conocen quién es el Dios de la gloria, el que vendría y nos salvaría. Él era el que iba a traer este evangelio, el poderoso y glorioso evangelio del reino de los cielos. Porque
repito, lo dicho anteriormente, no fue Abraham, no fue el profeta Jonás, no fue Moisés, no fueron los ángeles los que vinieron a traer las buenas nuevas de salvación, sino el mismo Dios ya lo había prometido, ya lo había dicho. Sin embargo, ¿cómo vino? ¿De qué forma vino? Yo quiero que nosotros entendamos, también ya lo dije anteriormente, ¿no? Lo dije que él había venido en una condición humana, porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Los creó, los formó, los hizo. Entonces nosotros, él es el pariente más cercano, nos parecemos a él porque nos hizo conforme a su imagen y su semejanza. Por eso también, para decirles cómo vino, en el capítulo 43 del mismo libro del profeta Isaías, me dice la palabra de Dios en el versículo número 10, para la honra y gloria del Salvador Jesucristo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Miremos bien, miremos, analicemos esta escritura, que no es cualquier cosa, sino es la misma voz del cielo prometiendo venir a salvar, venir a traer el evangelio de salvación. Por eso él dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo a quien yo escogí. El cuerpo de Jesús es lo que él presenta como el siervo, donde él se manifestaría, donde él vendría en carne. Por eso el apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, lo dice de la siguiente manera: e indiscutiblemente, en otras palabras, sin discusión, ahí no hay discusión, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En otras palabras, grande es el misterio del amor de Dios, de la misericordia, de la piedad de Dios. Por eso dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces, eso es lo que me está diciendo la Sagrada Escritura en cuanto a que él dice que él, el siervo a quien él escogió, el cuerpo humano que él escogió, el cuerpo aquel que él verdaderamente, en el cual él se iba a manifestar como nuestro pariente, en nuestro parecer, como humanos que somos, él escogió ese cuerpo, es lo que él llama siervo y es lo que se dio como hijo, pero él se manifestaría, como dijo el apóstol Pablo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces aquí vemos muy claro cómo Dios de verdad iba a venir, se iba a manifestar para traer ese poderoso y glorioso evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esto, sino también hay otra escritura que la palabra de Dios a nosotros nos muestra y nos dice también sobre ese grande y maravilloso anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Miremos bien, primero nos dice, mi siervo a quien yo escogí, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el cuerpo de carne, el cuerpo humano, el que él escogió para manifestarse, porque la Biblia dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en otras palabras, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios estaba con Cristo, que Dios estaba en Cristo, no dice que estaba con Cristo, sino en Cristo adentro, reconciliando consigo al mundo. En otras palabras, trayendo el mensaje de la salvación. Por lo tanto, es necesario, mi estimado amigo y hermano, que nosotros debemos muy claramente. Ahora bien, lo que estamos viendo, pero también quiero recordarles lo que dice la palabra de Dios. Y lo podemos ver a través del libro del profeta Isaías en el capítulo número 52 y el versículo número 5 y 6 dice la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pero el versículo 6 nos dice en una forma muy clara, muy tajante, no tiene confusión, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente.
otro anuncio más. Yo creo que Isaías diría, oye, yo quisiera ver, quisiera entender, quisiera comprender lo que quiere decir todo esto, lo que Jehová de los ejércitos está, como se dice, anunciando. ¿Para qué tiempo? Quizás anhelaría. Sin embargo, el Señor le dijo, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. No era otro, era el mismo Jehová de los ejércitos. Toma en cuenta esto. Y no vamos a apresurarnos tanto, ¿sí? Sino que analicemos detenidamente. Jehová de los ejércitos dijo, por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, ¿sí? Porque yo mismo, he aquí que hablo, estaré presente. Mi pregunta es, ¿acaso el pueblo de Israel no conocía el nombre de Jehová? Sí lo conocía, pero ya Dios, como había dicho que vendría en la, vamos a decirlo, en el cuerpo de Jesucristo, el siervo, para que entendáis, para que comprendáis, para que creáis que Dios mismo y que no hay otro Dios, mire lo maravilloso que es el Señor, ¿verdad? Para que entendamos que no existe sino un solo Dios. Jehová se manifestó en carne, pero ahora dijo, y mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Sí? Si ya viene en un perfil humano, si ya viene en un cuerpo humano, es natural que tiene que traer un nombre relacionado al nombre humano. Por eso le puso como nombre a ese perfil humano, le puso como nombre Jesucristo o Jesús. Y es por eso que casi nadie puede entender esto. ¿Sabe por qué casi nadie lo puede comprender? Porque no fue, como se dice, algo de un envío. No, él está anunciando que él mismo vendría. Y como él anunció que él mismo vendría acá sobre la tierra, y vemos este proceso que comienza desde un niño, primero un nombre del niño que iba a concebir la Virgen, luego desde un niño, y dio todas las características del niño, que no es otra más que la de Jehová de los ejércitos. Luego muestra que va a venir en un cuerpo y le dice al pueblo, le dice, alégrense, regocíjense, porque Dios mismo vendrá, ¿sí? Y os salvará. En otras palabras, oye, ¿quién lo derrotaría? Vamos a tener victoria, ¿sí? Porque ya no es Moisés, ya no es Abraham, ya no es Jacob, Isaac, no, ahora es el mismo Dios, el invencible, porque Israel conocía a Dios, lo conocía como Jehová, varón de guerra, como el invencible, como el todopoderoso. David decía, el que cabalga sobre las nubes, el que pone a las nubes por su carroza. Bueno, en fin, el que cuando se acercaba al lugar, el monte humeaba y todo se veía, bueno, todo se estremecía donde iba a llegar Jehová de los ejércitos. Israel conocía a Jehová de esa forma. No lo iba a conocer en la forma en que él se aparece para salvar. Escúcheme bien, para salvar, ¿sí? Porque si él viene como Israel lo conocía, él no va a salvar a nadie. Pero en su forma, en su infinito plan que él siempre organiza, ya él sabía cómo iba a venir a salvar no solamente a Israel, sino al mundo entero. ¿Por qué les explico esto? Miren, quiero mostrar quién fue el que vino verdaderamente trayendo el evangelio. El que vino trayendo el evangelio no fue otro más que Jehová de los ejércitos. Ya anunció su nombre, anunció su perfil, cómo iba a venir como humano, en fin, ¿verdad? Y anunciaba que iba a venir desde un niño, pero luego más adelante anuncia que ese niño viene con esas tremendas características que no dejaría ninguna duda en ningún corazón. Y por eso yo quiero que si alguno tiene duda, puede una vez más preguntarme a través de este canal y tendremos entonces tiempo suficiente para aclarar algunas dudas sobre este tema. Pero aquí no consigo duda. Sin embargo, para algunos que creen que no es Jehová de los ejércitos el que vino, yo quiero que nosotros leamos muy bien en el libro de Malaquías, el capítulo 9, ¿verdad? En el libro de Malaquías, capítulo 9, vamos a leer otra escritura que estoy completamente seguro que nos va a ayudar bastante en cuanto a lo que es el tema este. Malaquías no, vamos a leer es Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo número 9, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. No salvado, como algunos quieren decir, no, que alguien me dijo en una ocasión, no, que la Biblia dice que él viene justo y salvado. No, a él no lo salva nadie. Dice la Biblia que a él lo salva su poderoso brazo, su poder, su diestra es la única. El resto nadie lo salva. Él no vino aquí salvado, él vino fue salvador, que es muy diferente. Y aquí lo dice, justo y salvador, humilde, cabalgado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Escuche bien, ¿verdad? ¿Cómo iba a venir? ¿Y quién iba a venir? Ahora vámonos un momento al libro de los Salmos, el capítulo número 24, donde tomé como texto inicial para este tema o para esta enseñanza. El capítulo número 24 del libro de los Salmos dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vosotras vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria. Miremos bien, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. He aquí, Jerusalén, tu rey vendrá a ti. Escuche bien, ¿sí? ¿Quién es el rey de Jerusalén? Jehová de los ejércitos. ¿Verdad que sí? Jehová el poderoso. Pero Israel conocía a Jehová como aquel que cuando se iba a transportar agarraba las nubes y las ponía por su carroza y se transportaba en el aire. Que cuando él llegaba al lugar, dice la palabra de Dios, que cuando él llegaba, los montes humeaban, las rocas temblaban, se partían, los montes saltaban. Era el temible Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Pero ahora todo es diferente. Donde nosotros estamos leyendo, dice muy claro que ya Jehová, el Rey Jehová de los ejércitos, no llegaría en tal condición, porque ¿quién lo podría recibir? ¿Cómo iba a llegar él? Montado en un pollino, en un asna, en un pollino, su hijo de asna, hijo de animal de carga. Él vendría justo y salvador, ¿verdad? Él venía con la justicia y venía con la salvación. Por eso, cuando conseguimos aquí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 21, me dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo de sí, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Miremos bien cómo iba a venir ya Jehová de los ejércitos. No iba a venir con su poderío, no iba a venir rodeado de toda su gloria. Él se despojó de su gloria. Él se despojó de sí mismo por amor a usted y por amor a mí. Por eso le digo, tenemos que analizar el amor de Dios
todo lo que Dios hizo. No solamente es decir, se llevaron a Jesús, lo crucificaron, no, que por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es solamente eso, sino que él mismo, ¿verdad? Dice la Biblia, estando en la condición de Dios, se humilló a sí mismo, se humilló haciéndose, como se dice, humilde a lo más profundo, porque el Dios de la gloria, el que podía verdaderamente, como se dice, acabar con todo en un segundo, prefirió dejar toda su gloria, dejar todo allá, venirse en la condición humana, ya no venir cabalgando sobre las alas de los vientos, no poner las nubes por su carroza, no hacer que todo se estremezca a su llegada, sino al contrario, tomar un animalito. Yo creo que estos animalitos no los usaban los poderosos para ellos montar, los ricos ellos usaban caballos de valor, no, sino era para puro trabajo, para carga, era lo que usaban estos animalitos, los asnos, los pollinos. Y sin embargo, él tomó de lo más humilde para venir cabalgando, el Rey de la gloria, el Rey de Jerusalén, el Rey de todo el universo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermosura conocer estas cosas de nuestro Dios, estos misterios. Para muchos, dice el apóstol Pablo, el misterio de la piedad. Yo digo una cosa, pero el misterio también es revelado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni ha oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le temen. Dice, pero que a nosotros Él nos las reveló por su Santo Espíritu. Esta es una gran revelación, mi estimado hermano, mi estimada hermana, amigos y todos los presentes. Estoy mostrando cómo o quién vino a traer el Evangelio, ¿verdad? Cuando estamos llegando ya a lo que es la parte del nacimiento, porque, la Biblia dice, Jehová venía montado sobre ese pollino, sobre eso, digo que la Biblia dice que Jehová venía montado, porque esto es lo que aclara Zacarías 9:9 también, ¿verdad? Entonces, quien venía en ese pollino no era otro más que Jehová de los ejércitos, y lo que dice allá el apóstol Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en el cuerpo de Jesucristo, Dios fue manifestado en carne, se montó en ese pollino y se vino acá a la tierra. Ahora, ¿qué sucede? Quiero que analicemos ahora sí. En el Evangelio, según San Mateo, el capítulo número 1, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo número 1 del Evangelio según San Mateo, como dice acá la palabra de Dios, para que en realidad podamos tener un poco más de claridad. Y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora sí, Isaías el profeta no lo pudo interpretar, no lo oyó, pero nosotros sí lo estamos oyendo. Y toda aquella gente de aquella generación lo oyeron cuando el ángel aclara esas palabras. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, Jesucristo es Dios con nosotros. Ese es el nombre Emmanuel. Entonces, nosotros tenemos que comprender, porque dice la Biblia también anteriormente, que el nombre que llevaría el niño que iba a nacer era Jesús, porque él salvaría a su pueblo. Entonces, el mismo Salvador que dijo, yo iré y os salvaré, yo os iré y los libraré. Ese es el mismo que hoy se dice que ese niño que es Dios con nosotros, en otras palabras, Dios con nosotros, él lleva el nombre de Jesús porque él salvaría a su pueblo. Jesús es el mismo Dios
de Isaías 7:14, de Isaías 9:6, de Isaías 35, de Isaías 43:10, de Isaías 52:6. Es el mismo Dios de Zacarías 9:9. Es el mismo Dios del Salmo 24, verso 1 en adelante. Es el mismo Dios de Mateo 21, porque Él mismo vendrá y salvará. Porque Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo? Ya le voy a explicar cómo. Ahora, ¿cómo lo salvaría? Miremos bien, analicemos esta escritura. Lo salvaría porque dice la Biblia que ya cuando Jesús, sujetado o sujeto a todas las condiciones terrenales, niño, ¿verdad? Adolescente, joven, y llegó quizás a su edad adulta o bueno, joven a los 30 años, él vivió una vida sujeta tanto a sus padres como a todas las leyes terrenales. Eso era muy natural, el tiempo que él iba a estar aquí. Él estaba visitando la tierra. Note que hay una escritura también donde dice que hay una en el Antiguo Testamento que dice que el Señor llegará súbitamente a su templo, ¿verdad? Y el que llegó súbitamente a su templo fue el Señor Jesucristo. Llegó de repente. Oye, ¿quién es este? Llegó y comenzó a enseñar, comenzó a hablar. Ese es el mismo que había prometido que el Señor vendría súbitamente. Sin embargo, yo quiero que nosotros analicemos ahora una vez más cómo vino Él. ¿Quién fue el que vino a traer el Evangelio? Y esto lo puedo ver aquí en el mismo libro de Malaquías. Porque primero quiero llevarlo una vez más al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 40. El capítulo número 40 del libro del profeta Isaías, dice la Biblia de la siguiente manera: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decide a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, porque doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad. ¿Cuál fue esa voz que clamaba en el desierto? Ya les voy a decir primero. En el libro de Malaquías me dice la palabra de Dios en el capítulo número 4. Dice la palabra de Dios, el versículo número 3, de la siguiente manera. Ok. Dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordad de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. El versículo número 5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, ¿verdad? Se había anunciado de la voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová. La voz que clama en el desierto iba delante. ¿Cuál era esa voz que clama en el desierto? ¿Verdad? No era otro más que Juan el Bautista. Pues así lo dice la palabra de Dios. Yo quiero que lo revisemos también en el capítulo 3, versículo 3 de Mateo. Capítulo 3, versículo 3 del Evangelio de San Mateo. Dice así: diciendo, vamos a leer del versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora bien, mis estimados hermanos, nosotros vamos y buscaríamos en otras escrituras,
¿verdad? Y quizás usted la podría escudriñar con un poquito más de tiempo, ¿verdad? Donde a Juan le preguntaron y le dijeron, ¿eres tú el profeta? Él dijo, no. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú el Elías que debe venir? No. Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová, enderezad su senda. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero tras mío o detrás mío viene uno a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él os hará bautizar, o él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entendamos esto, ¿verdad? Quien venía detrás, porque primero dice la palabra de Dios que se anunció que antes de la venida de Jehová de los ejércitos se enviaba la voz que clama en el desierto, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que venía era solamente preparando el camino del Señor. Pero quiero también decirles que en la preparación del camino, Él lo presentó. Y Él se presentó cuando dijo, yo soy la voz de que clama en el desierto. Y Él presentó entonces a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Él vendría bautizando con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista era esa voz que clamaba en el desierto, preparando el camino a Jehová. Y Juan el Bautista venía predicando el evangelio de Jesucristo, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. En otras palabras, preparando ese camino de Jehová de los ejércitos. Y quien vendría detrás de Juan el Bautista no era otro más que el Señor Jehová de los ejércitos. Pero ya expliqué cómo vino Él. Si no lo quiere aceptar como vino cuando niño, entonces acéptelo cuando vino montado en un pollino. Pero es el mismo Jehová de los ejércitos. Luego que este tiempo pasó, que Juan fue encarcelado, y después que Juan fue encarcelado, dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo arrepentidos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios, qué bendición. Vamos a ver quién fue el que trajo, quién vino anunciando estas buenas nuevas. No fue Jonás, no fue Moisés, no fue Abraham, tampoco Noé, ¿sí? Ni tampoco los ángeles, sino aquel que dijo, yo iré y los salvaré. Este mismo que dijo, mi pueblo sabrá mi nombre. Ahora ya Israel no lo conocería con el nombre de Jehová, sino con el nombre de Jesucristo, porque Jesús quiere decir Jehová Salvador o Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces cuando dice, cuando dijo el Señor arrepentidos y creen en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha cumplido, entonces en ese momento es cuando aparece el que trae las buenas nuevas, es el que aparece, el que trae el mensaje de salvación, es que aparece quien trajo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quisiera que luego en la próxima parte, ya hemos visto quién trajo el evangelio, ¿verdad? No sé si usted lo pudo entender, pero el que trajo el evangelio fue el mismo creador de los cielos, creador de la humanidad, creador de todo. Por lo tanto, quiero que en este momento todos podamos, si es posible, hacer una oración de gracia, porque Dios nos ha dado entendimiento. ¿Quién fue el que trajo el evangelio? ¿Cómo vino? ¿De qué forma se manifestó? Y muchas cosas más que nosotros podríamos aprender. En el próximo estudio continuaremos viendo qué trajo con el evangelio. Entonces, hagamos esta oración de fe, hagamos esta oración de poder, démosle gracias. Si hay alguien que ha podido comprender, que entiende que no hay otro, que es el único, el que trajo el evangelio, el que trajo este poderoso mensaje, entonces luego continuaremos con el tema. Oremos, démosle gracias a Dios por regalarnos algo tan grande y tan maravilloso en estos tiempos. Soberano Jesús,
Te doy gracias, Dios mío, por cada uno de estas almas que han podido, Señor Dios mío, oír tu palabra y entender que solamente tú, oh Dios, podría hacer esto, que nadie más nos podría rescatar. Y tomaste la decisión como mi pariente más cercano, como mi padre, el único padre que tengo, de venir, tú mismo venir, Señor, no enviar a nadie, porque no hay nadie contigo que pueda salvar. Tú mismo vendría y salvaría, porque tú, oh Jehová, solo tú salvas. No hay más quien salve, como dice en tu palabra, yo, y ninguno más salva. Entonces, gracias, Señor, por cada alma, gracias por cada persona, gracias, Dios de la gloria, por el entendimiento y los corazones que pudieron recibir este mensaje. Dios les bendiga a todos.